A partir del trabajo que realizaron, bueno, uno de los aspectos que reiteré encarecidamente para la elaboración de su proyecto y que tomé muy en cuenta para su evaluación, pues es el papel de la profesión dentro de la amplia dimensión entre el concepto archivo y el concepto derecho a la información. El diagrama que ustedes elaboraron precisamente es toda esa dimensión entre el proceso archivo y el de derecho a la información. Archivo visto como documento, también como colección documental, pero también como institución, ¿no? Comprendido a la luz de la perspectiva histórica, pero también de la administración pública, la política o el derecho, ¿no? Y justo esta última mirada es la que nos lleva al derecho a la información, que es el fundamento social de la teoría y práctica archivística, ni más ni menos. Entonces, el tema de esta sesión será el de la autonomía de la archivística como disciplina y como profesión. Pues bien, como lo revisaron en el texto de Perla Gómez Gallardo y de Mario Telles, pues se hace una invocación hacia un nuevo profesional en el manejo de la información, una figura que renueve el desempeño del archivista tradicional, que como bien saben, pues tiene un marcado carácter custodialista. Este nuevo profesional pues se caracteriza por el manejo de documentos en diversos soportes, pero también en la transmisión de datos en tiempos reducidos, la formulación de programas de informatización de las funciones administrativas y el tratamiento de documentos digitales. Pero más allá de la digitalización en sus funciones, uno de los principales rasgos en su participación activa de este nuevo profesional, pues es el diseño y la instrumentación de políticas de gestión de la información en las administraciones públicas, pero también en empresas privadas. Bueno, esta última característica tiende a romper con la visión del archivista como custodio de documentos históricos, ya que promueve un papel de ser co-creador de los espacios de memoria. En este sentido, los archivistas pues, se han insertado en iniciativas comunitarias para la documentación de eventos políticos y sociales. Bueno, a partir de la publicación, que esto ustedes lo deben de saber, lo tienen de tener ya muy presente, a partir de la publicación del llamado Manual Holandés, ¿no? En 1898, el manual de la organización y descripción de archivos de Müller, Feit y Freund, la archivística, una disciplina que consistía en un conjunto de prácticas empíricas, se autoproclamó como una ciencia autónoma. Y desde entonces y hasta hoy, en especial en el sector más tradicional, pues perdura una postura defensiva en torno a la autonomía de la disciplina. En algunos sectores, pues el temor a perder su identidad le ha conducido a una férrea negación de establecer diálogos con otras áreas del conocimiento, lo cual es contradictorio, ya que la autonomía pues, no significa aislamiento. De hecho, desde sus orígenes y hasta ahora, la práctica y la teoría archivística han estado vinculadas a otras disciplinas, sobre todo una periodización que responde a la clásica segmentación histórica y a ciertos eventos relevantes pues, que permearon en la disciplina. El manual holandés pues, ha sido considerado el fundamento que brindó el estatuto científico a la archivística. Para los archivistas de la época, pues fue una pieza básica en su lucha por la emancipación de la historia, ¿no? Una lucha que duró poco menos de un siglo, ¿no? Recordemos que en teoría del conocimiento vimos estas vicisitudes, lo vimos muy rápido porque tuvimos ese mes de paro, como parece ser costumbre en cada semestre, sobre la archivística como una ciencia auxiliar de la historia. Bueno, pero el manual holandés, en realidad es solo eso, es un manual para aplicar metodología archivística derivada de la diplomática. Es decir, no es un tratado teórico en realidad, y por lo tanto, pues dentro de las 100 reglas que lo componen, pues no se menciona que sea una ciencia independiente de la historia. Pero creo que es en la regla 19 donde se dice que en el arreglo del archivo, los intereses de la investigación histórica se atenderán en segundo lugar, ¿no? Establece, digamos, que no es correcto romper el vínculo que la administración dio a los documentos en aras de formar legajos pues, de los más diversos temas. En cambio, cuando se trate de documentos cuya procedencia no sea posible pues, situar, se clasificarán de acuerdo con las preferencias de la historia.
Ahora, la defensa por esta autonomía de la archivística fue una respuesta a las críticas pues, de historiadores holandeses que hicieron sobre los principios explicitados en tal manual. Y los archivistas utilizaron los principios del manual holandés para emanciparse de la historia y que se oponía pues, a que la archivística fuera una ciencia auxiliar de la historia, pues era hasta ese momento, o ellos consideraban que en ese momento ya era una ciencia independiente. Años más tarde, por ejemplo, en la recesión económica, a partir de la recesión económica, quiero decir, de los Estados Unidos, la crisis del 29, pues se provocó el surgimiento de una teoría que alejó más aún a la archivística de la historia, una teoría que en realidad se posicionó aún más en la época de la posguerra y que provocó el surgimiento, repito, de algunas posturas, y fue precisamente la teoría de la administración documental, la de los records management, cuyo principal exponente pues, fue Schellenberg, quien la dio a conocer en 1956. Este nuevo postulado establecía que no toda la documentación debía conservarse y que los documentos debían gestionarse para decidir su permanencia o su destrucción. En este caso, la selección documental pues, marcó pues, un verdadero hito en la teoría y las prácticas archivísticas a nivel internacional, pero también acalorados debates en los que nuevamente intervinieron los historiadores, quienes adujeron que los archivistas pues, se dejaban guiar demasiado por los intereses del Estado, ya que el principio de procedencia, pues que es base para la selección documental, pues solo respondía a valores gubernamentales. Ahora, este choque provocó otra ruptura, pues se cuestionaron los criterios con los que se destruirían los documentos, cuáles serían y quiénes serían además los encargados pues, de semejante tarea, cuál sería su preparación, etcétera. Los archivistas se cobijaron en la autonomía de su disciplina, que no se regía por intereses de otras disciplinas. La teoría de la evaluación documental, pues no solo originó, quiero decir, protestas entre los historiadores, sino que también recibió críticas de otras profesiones, ¿no? Y sobre todo de otras perspectivas, en especial de los llamados posmodernistas, ¿no? Filósofos como Michel Foucault, Jacques Derrida o historiadores como Jacques Le Goff. Un siglo después de la publicación del manual holandés, la defensa de la autonomía archivística pues continúa, solo que digamos con distintos matices. La disciplina archivística pues debe desarrollarse en libertad académica, ¿no? Que no debe tener, digamos, esta mera condición de ser una ciencia auxiliar y no debe de ser subordinada a las instituciones de la administración pública. La archivística tampoco debe ser identificada como una ciencia digamos, supeditada ni a la historia, pero tampoco, como en algunos sistemas de clasificación, a la bibliotecología, ¿no? Ya que si es definida de esta manera, pues sus límites serán determinados a partir de la perspectiva de las disciplinas dominantes, lo que obligaría a estas a fijarle pues orientación en cuanto a la formación y sobre todo en cuanto a la investigación archivística. Entonces, la archivística como profesión, incluso como disciplina, pues debe ser independiente de los archivos, es decir, de las instituciones. Si la dirección de la educación y la investigación en la archivística solo estuviese determinada por las necesidades de los archivos públicos, perdería su potencial innovador y sería confinada dentro de su campo de intervención tradicional. La archivística puede y debe ser ejercida como una ciencia multidisciplinar, ¿no? A ver, nos están pidiendo sobre el ingreso al Lenin. A ver, rápidamente. Veamos esto. Entonces les decía, la archivística puede y en realidad debe ser ejercida como una ciencia multidisciplinar, pero se debe tener en cuenta que es una ciencia joven, ¿no? A ver, el saber de los archivos es milenario, pero como ciencia constituida, pues es aún muy joven, ¿no? Por lo que corre el riesgo o corre el peligro de perder su autonomía, especialmente en este periodo de transición ante los retos e incertidumbres del desarrollo tecnológico. Dejen bloqueo la sesión nuevamente.
Bueno, y no solamente del desarrollo tecnológico, sino también de la producción y el manejo de la información en diferentes entornos. La autonomía de la profesión, podemos decir que se compone de dos elementos: autonomía profesional y autorregulación profesional. La autonomía profesional debe entenderse como el derecho que tienen las profesiones para indicar a los profesionales que deben prestar sus servicios en los archivos sin interferencias de ninguna índole. La autorregulación profesional significa que en un sistema diseñado para controlar la conducta de los profesionales hacia la sociedad y para hacer una evaluación honesta y objetiva de otros temas relativos a la práctica de archivos, pues debe existir alguna especie de criterio, ¿no? Que es precisamente este criterio de evaluación guiado por una sabiduría práctica. De esta manera, pues una profesión es autónoma cuando las actividades profesionales se miden con estándares y con valores pues acuñados desde la misma profesión, es decir, con un código de ética profesional pues que proporcione las directrices generales que la deben regir, ¿no? La profesión archivística, en este caso, pues solo puede ser independiente, solo la podemos llamar así, o autónoma, si la legislación archivística establece precisamente estas pautas de independencia de la administración de los archivos en la administración pública y que los archivistas sean al mismo tiempo reconocidos como profesionales. A ver, se habrán dado cuenta que, sobre todo en el diseño de la licenciatura, está muy inmiscuido el criterio de la administración pública, pero esto no significa que la profesión, y mucho menos la disciplina, deba estar determinada desde este punto de vista. Esto es algo muy peligroso porque estaríamos diciendo que la práctica estaría definiendo a la teoría, ¿no? Ahora, la mayoría de los archivistas pues son funcionarios empleados por el gobierno. Ahora, el Estado no siempre actúa como el depositario del patrimonio y la memoria nacional. Los archivos pueden ser utilizados por el gobierno de una manera parcial y en ciertos casos, o sea, lo sabemos, se destruye deliberadamente el patrimonio cultural. Pero ante situaciones de esta índole, pues los archivistas deben actuar de acuerdo con su propia moral, ¿no? Uno de los más álgidos y contradictorios problemas a los que se van a enfrentar y a los que se enfrentan la mayoría de los archivistas es que son contratados por el Estado o también por instituciones privadas. Y si los empleadores disponen, por ejemplo, destruir algún legajo, alguna colección documental, pues muchos de ellos se ven instados a acatar ese tipo de órdenes, ¿no? Pues en caso contrario su trabajo estará en riesgo. Pero la objetividad y la imparcialidad de los archivistas es justamente la medida de su profesionalidad y es necesario resistir hasta donde se pueda a esta clase de presiones para manipular pruebas testimoniales o para ocultar o distorsionar los hechos que están plasmados en los legajos documentales. Entonces, la independencia y la autonomía de la archivística y su profesión, pues son vitales para la sustentabilidad de una democracia. De hecho, los archivistas son facilitadores de los procesos democráticos, pero también son importantes para la transparencia de los gobiernos y la rendición de cuentas, para la preservación del patrimonio documental, entre otras actividades. Esta profesión pues debe demostrar a la sociedad que pueden confiar en su integridad y en este sentido la ética es quien le aportaría elementos a los profesionales para dimensionar la complejidad y trascendencia de su actuar. A pesar de que la profesión ha ganado sus guerras de deliberación contra historiadores y bibliotecarios, digamos que no es totalmente autónoma aún, ¿no? Todavía está en ese camino hacia su fase de constitución como campo autónomo. Por supuesto que esta independencia y autonomía pues tienen diferentes grados, sobre todo tratándose de regiones, de países y aún dentro de ellos, ¿no? De tal forma que esta autodeterminación no se debe medir en términos absolutos. Pero la archivística debe continuar en esta lucha hacia esta independencia, ¿no? La cual dependerá, curiosamente, pues de la calidad de sus acciones, en especial cuando la política y la ideología
traten de interferir en el campo profesional de la archivística. Es decir, esta independencia es a su vez interdependiente del desempeño de cada uno de ustedes como archivistas individuales, lo que impactará en el colectivo profesional de archivistas. Entonces, como síntesis, digamos que durante el periodo precientífico, la archivística pues consistía solamente en un conjunto de prácticas empíricas que estaban al servicio de la administración pública o de entes privados. Pero con el tiempo creó vínculos con el derecho, con la historia, con la diplomática, con la filología. Y luego, con la publicación del manual holandés, justo en la época de la clasificación de las ciencias, pues se blandió el estandarte del estatuto científico de la disciplina, pero este no era en realidad un tratado teórico, sino una serie de reglas para la organización y descripción de los archivos. Ahora, ¿por qué es importante esta mención que hago de que este manual haya sido o no un tratado teórico? Bueno, como ya lo hemos hecho en otras sesiones, regresemos al primer semestre a la clase de teoría del conocimiento, específicamente en esta dicotomía teoría-práctica, ¿no? Que las ciencias de la información no necesitan teoría, ya que son esencialmente pragmáticas. Bueno, este tipo de pensamientos creo que no entienden en realidad, a cabalidad, lo que es la teoría ni lo que es la práctica. El desarrollo de una teoría no implica la apropiación de supuestos discursos novedosos ni la imitación de metodologías de otras disciplinas. En relación con el objeto de estudio, la investigación teórica, la construcción de teoría, pues consiste en entender su complejidad y sus diferentes dimensiones y desde qué vertientes se relacionan con la realidad. En muchas ocasiones, pues no se considera la teoría como una finalidad en sí misma, sino como una herramienta operativa supeditada a objetivos prácticos. En otros casos, pues suele ser reducida a un conjunto de prácticas ataviadas artificialmente con algunos elementos teóricos, alegóricos o decorativos. En realidad la teoría es más que eso, ¿no? Es una necesidad intrínseca que hace parte de la naturaleza humana. La investigación, sobre todo la investigación teorética, pues estudia las relaciones entre los seres humanos y el mundo. Los planteamientos teóricos no pueden separarse completamente de la búsqueda de la realidad, la cual no se reduce solo a la forma en que creemos que es el mundo, o si realmente es, sino que también abarca las relaciones en las que los seres humanos nos enfrentamos a ese mundo. Los seres humanos nos formamos pues una concepción del mundo como un todo, por lo cual nos autocomprendemos como parte de ese mundo y queremos comprenderlo en general y también cómo es que encajamos en él, cómo lo conocemos, cómo creemos que es, ¿no? Si bien la construcción teórica es un factor primordial para el desarrollo de la investigación, esto no significa que se haga a un lado la praxis. La necesidad casi obsesiva de la archivística por ser reconocida como una ciencia autónoma ha sido un producto de acontecimientos ulteriores y del panorama científico que primaba en la época en que se publicó el manual holandés. A causa de ello, la relación de la archivística con otras disciplinas pues ha estado dominada por la necesidad de demostrar que es una ciencia autónoma. Los principios archivísticos han sido cuestionados por la duda posmodernista que ha servido para que la archivística vuelva los ojos a sus orígenes y se plantee nuevas líneas de investigación, ya que los documentos de archivo pues no garantizan la objetividad de la historia ni de otras disciplinas. De hecho, esta vuelta a los orígenes por parte de los archivos remite a su raíz etimológica, el arché, digamos, el origen, que de hecho no es la única disciplina que tiene esta raíz etimológica. En su nombre está la arqueología o la arquitectura. De hecho, esta definición del arché, o sea, o el origen, en Foucault, pues ha sido uno de los fundamentos para plantear aún más la distancia entre la historia y la archivística. Para Foucault existe un origen temporal y un origen fáctico. Y este origen fáctico pues está plasmado en los archivos. Esto lo retomó también Paul Ricoeur en lo que llamó fase documental y prueba documental, en el que asienta que los archivos reformulan en tiempo histórico de una forma muy diferente a como lo hacen los historiadores, y que les es de suma importancia a ellos, por lo que estos en realidad necesitarían más de los archivistas y no al revés. Si no me equivoco, a los
los que les tocó exponer esa parte de Paul Ricoeur en primer semestre fue Marco, Alessandra, Carlos, Rebeca y no recuerdo quién más, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, para que lo recuerden y lo refresquen también, ¿no? Bueno, precisamente por esta razón, el archivista debe comprender su relación directa con las ideas de la memoria y la verdad. Si esto se olvida o se niega, si se persiste en la cómoda postura de ser únicamente los observadores imparciales de hechos acaecidos en una sociedad, por ejemplo, pues entonces sería posible la pérdida de esta autonomía, de esta tan pretendida autonomía, cuestión que ya ha sido puntualizada por autores como Terry Cook.